Buenas tardes, mi nombre es Juliana Castro Serna y estoy en sexto semestre de Ingeniería Ambiental. El título de mi proyecto de investigación es Contaminación del agua del río Fucha mediante factores como la urbanización y el crecimiento poblacional. Empezando con este video voy a hablarles del planteamiento del problema. Entonces esta investigación se realizará para tener conocimiento del daño ambiental, pero en sí en el daño del agua que produce el crecimiento poblacional sobre el río que se estudiará. En este caso el río Fucha o río San Cristóbal. Es importante estudiarlo ya que es un río de gran afluencia y pasa por varias localidades de la ciudad de Bogotá como lo son San Cristóbal, Santa Fe, Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Antonio Nariño, entre otras. Bueno, la pregunta problema es de qué manera afecta el crecimiento poblacional y la urbanización en la calidad del agua del río Fucha situado en la localidad de Puente Aranda. Entonces, según esta pregunta problema, vamos a hacer el estudio exactamente en Puente Aranda y la calidad del agua. Bueno, ahora les voy a hablar de los objetivos. Entonces mi objetivo general va a ser determinar qué factores se ven afectados a causa de la afluencia, el crecimiento poblacional y la urbanización de la calidad del agua del río Fucha. Bueno, para los objetivos específicos vamos a evaluar parámetros físico-químicos del agua del río Fucha para hacer sus respectivas comparaciones de su estado antes y después de que se poblara esta zona. Entonces, digamos, con respecto a esto, los parámetros físico-químicos vamos a evaluar el oxígeno disuelto, el DBO, el DQO, bueno, entre otras cosas. También voy a documentar la variación poblacional que presenta Bogotá alrededor del río Fucha. También vamos a caracterizar procesos poblacionales y urbanísticos de los actores del río Fucha y con esto determinar el impacto de estos factores en el río. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la población y la muestra. La unidad de análisis de investigación es la calidad del agua del río Fucha, ya que esta se ve afectada por la construcción de varias urbanizaciones a su alrededor. La población, entonces el estudio será específicamente en la parte del río que pasa por la zona de Puente Aranda, como ya se los había especificado. Y la muestra. La muestra para esta investigación se tomarán muestras no probabilísticas y se estudiará tanto el crecimiento poblacional de la localidad de Puente Aranda como la calidad del agua del río en esta zona. Se tendrán que tomar muestras de expertos para obtener conocimiento de parámetros y condiciones en las que se encuentra el río. También se tomarán muestras por cuotas para tener conocimiento de la opinión de personas que viven en las unidades urbanísticas construidas a su alrededor y también algunas opiniones de habitantes de la calle, por lo que esta investigación es un alcance explicativo, ya que se centra en explicar las razones de por qué ocurre un fenómeno. En este caso, la contaminación de uno de los cuerpos hídricos, el cual será el río Fucha, y en qué condiciones se manifiesta o por qué, relacionando dos o más variables. Estas variables son la urbanización y el crecimiento poblacional, que son las variables que causan el fenómeno descrito. Ahora les voy a hablar sobre la hipótesis de la investigación. La contaminación del río Fucha puede verse afectada a lo largo de los años por factores como la urbanización y el crecimiento poblacional, que es de lo que estamos estudiando. Estos factores han sido la causa para que al menos con un recorrido de 2 kilómetros, que es el recorrido que hace el río Fucha por la localidad de Puente Aranda, el deterioro de este cuerpo hídrico comience a notarse y cuando desemboca en el río Bogotá tenga solo vía útil para que crezcan bacterias y aves carroñas se alimenten de eso. Según el libro del Sistema Hídrico de Bogotá, las principales fuentes de contaminación del río Fucha corresponden a los vertimientos ubicados a lo largo de los tramos que componen el recurso. Entonces, los vertimientos se refiere a que las personas, o sea, el crecimiento poblacional, las personas llegan y depositan cualquier clase de basura en este río, lo que lleva a su contaminación. Entonces esta contaminación se ve afectada directamente en el río Bogotá, por lo que allí es donde desemboca. Esto afecta directamente a nosotros los ciudadanos y a los animales que tienen contacto con el río, como digamos los perros o cualquier clase de animal que se acerque a tomar de esta agua, pero ya es un agua contaminada. El crecimiento poblacional afecta al río Fucha en todas las épocas del año, cuando hay lluvia se ve reflejado en las inundaciones y también cuando hay sequía el rastro del río es muy pequeño. Bueno, las variables. Entonces está la variable dependiente, que es el crecimiento de la población e invasión en los sectores ambientales y los ríos de la ciudad de Bogotá.
Y la variable independiente son las consecuencias de afectación a la calidad del río Fucha debido al crecimiento poblacional de la ciudad de Bogotá. Ahora hablando del diseño metodológico, pues el diseño metodológico que se usará para esta investigación es transversal explicativo, ya que será un estudio de los efectos que tiene el crecimiento poblacional sobre la calidad del río Fucha y pues en esta investigación se explicarán las características de este río. Se llevarán a cabo toma de datos en el lugar especificado, o sea, justo en el tramo de la localidad de Puente Aranda, y pues haremos un trabajo de observación, volviéndonos familiares con el escenario, o sea, digamos, yendo hasta allá y tomando, o sea, mirando las urbanizaciones que hay cerca, la gente de la calle que duerme ahí. Y bueno, entonces vamos a empezar a recoger esos datos. Luego nos concentraremos en un grupo de personas específicas, pues para así poder tener interacción con los entrevistados. Usaremos palabras pues no tan técnicas, generando un entorno sin tensiones y así podremos fijarnos en detalles que pues posteriormente nos ayudarán. Haremos conteo también de las personas o incidentes observados entre las entrevistas para poder estar seguros y concentrados de cada detalle que se menciona. También pues tomaremos notas creando una especie de diario de campo muy detalladas, pues analizándolas y registrando cada uno de los hallazgos para así poder llegar a cumplir todos los objetivos. Bueno, ahora les voy a hablar de la recolección de datos. Como pues ya lo mencioné ahorita, las fuentes de la recolección de datos serán proporcionadas principalmente por documentos donde se puedan observar el crecimiento poblacional a lo largo de los años en la localidad de Puente Aranda y pues buscaremos bases de datos especializadas donde se encuentra el cambio de la calidad del agua específicamente en esta zona. Entonces, digamos, investigando, podemos coger la zona, las bases de datos de la CAR o del acueducto, que son como los que estudian esto. También los datos vendrán pues de algunas personas a las cuales se les hará una respectiva encuesta, las cuales se dividirán en dos. Los que viven pues en las zonas urbanas, en los conjuntos construidos y también los habitantes que duermen cerca al río. Entonces pues entrevistaremos a estos habitantes porque a veces ellos no tienen como el dinero o pues la capacidad de comprar sus propios alimentos y a veces consumen de esta agua porque pues todo el mundo necesita consumir agua y pues a ellos no les importa que sea contaminada. En la recolección de datos de esta investigación pues se tendrá en cuenta obviamente la observación y los datos secundarios. También se analizará el comportamiento de las personas que viven cerca al río, teniendo en cuenta cómo cuidan o no de él, o sea, bien sea contaminándolo o si evitan que otras personas lo contaminen. Con relación a los datos secundarios, pues se tendrán en cuenta las investigaciones recolectadas por otras fuentes, ya que se necesita saber especialmente el crecimiento poblacional de la zona y pues de la calidad del agua. Para los datos secundarios también se consultarán pues en distintas bases de datos de la ciudad de Bogotá, como ya lo mencioné anteriormente. Pues aquí les voy a mencionar otra base de datos que es más importante, que es el DANE y pues la Secretaría de Ambiente, que ellos son los que estudian especialmente, o sea, estas como los recursos hídricos de Bogotá. También se encontró una información importante en la localidad de Puente Aranda, o sea, es como un informe que se hizo en esta localidad que se llama Geolocales. Bueno, hablando de las encuestas pues que se les harán a las personas que viven en el lugar, entonces serán las siguientes. Entonces haremos dos encuestas. Una para los habitantes de 5 conjuntos pues residenciales que limitan con el río Fucha, donde por conjuntos encuestaremos a 10 casas, o sea, pero en 10 casas nos referimos como a una persona por casa, porque pues en las casas hay familias muy grandes y sería muy extensa la investigación. Y la otra pues se las haremos a los habitantes de la calle que duermen y consumen agua del río, pues obviamente teniendo las precauciones anteriores. Para evaluar con la muestra probabilística, que sería pues las personas encuestadas se usará un análisis matemático, ¿cierto? Entonces, pues como lo estudiamos durante el curso, entonces les voy a explicar así como rápidamente. Entonces, como el n grande tenemos el número total de habitantes, también el y cosito
será cómo se ve afectada la salud de uno de los habitantes que consume agua del río, porque pues, o sea, obviamente esto afectará en su salud. También miraremos el error estándar, la varianza de la población, también el tamaño de la muestra. Y bueno, pues en fin, de todo eso tendremos como un valor específico de las personas que se encuestarán y eso. Entonces eso se los explico mejor en el trabajo escrito. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la técnica de análisis estadístico que se usará para esta investigación. Entonces, yo escogí regresión lineal, que pues es un método estadístico relacionado con el coeficiente R de Pearson, que se utiliza para estimar el efecto de una variable sobre la otra, permitiendo tener una relación mutua entre dos variables. Ya que con este modelo estadístico se puede determinar el efecto que ocasiona pues el crecimiento poblacional sobre la calidad del río Fucha. Entonces sabemos que si la relación es mayor, o sea, digamos, si hay más aumento de las urbanizaciones y análisis de la calidad del agua, pues será mayor la capacidad de predicción. Entonces, para poder poner en práctica este método estadístico, se realizará una gráfica de dispersión y regresión que estima una relación en las variables mediante una puntuación de forma lineal. Entonces esta gráfica pues obviamente se hará posteriormente a la recolección de resultados, ¿sí? Según las encuestas. Se debe tener en cuenta la hipótesis y las variables para poder usar el método de regresión lineal como técnica de análisis estadístico. Pues en el caso de esta investigación, la hipótesis será la siguiente. Entonces será una hipótesis correlacional, ya que permite hallar una relación entre el crecimiento poblacional y la calidad del agua del río Fucha. Bueno, no siendo más, les anexo las referencias bibliográficas al documento en Word. Espero les sea interesante mi trabajo de investigación y muchas gracias por su atención.